Buenas tardes. Gracias. Listo, bueno, pues bienvenidos todos. Yo soy Mónica Hernández, gerente de HSQ, por si de pronto alguno no me conoce. El día de hoy la presentación está a cargo de nuestro proceso. Agradecemos pues ante todo la conexión de las personas que sabemos que están en su rutina de trabajo, pero aún así se agendan para conectarse. Quería dejar esta imagen aquí para que tengan muy presente que los miércoles de la reunión semanal corporativa en los espacios de HSQ la asistencia es obligatoria. Es obligatoria porque hace parte del plan de capacitaciones de HSQ, de todos los temas que debemos compartir con ustedes. Es obligatoria como parte de las responsabilidades que tenemos como trabajadores de esta compañía, porque saben que estamos monitoreando este tema de asistencia en la evaluación de desempeño en los elementos de HSQ, pero más que nada nos interesa que estemos alineados en los temas que tratamos aquí, que hablemos un solo lenguaje, que sepamos en qué está la empresa, en qué está Datalog, en términos de todos los procesos, porque debemos estar conectados, porque no debemos estar aislados y de pronto enfocados solo en nuestro trabajo, en nuestro día a día. Sabemos que hay personas que no pueden conectarse de forma sincrónica, entonces recordamos que siempre a través de Diana Figuereo, que hace parte del equipo, se les notifica cuando este video está disponible en el site de HCQ. Pueden ver la grabación en cualquier momento, pueden resolver la evaluación, se aplica y registrar su asistencia. Entonces es importante que estemos conectados y que entre todos utilicemos estos canales de información para estar al día en lo que tiene que ver con los temas tratados en este espacio. Entonces, sin más preámbulos, les voy a presentar a Aura. Aura Jimena León es profesional, especialista en seguridad y salud en el trabajo. Ella viene hoy de parte de la ARL Positiva, tiene más de 15 años de experiencia, ha trabajado distintos temas con enfoque de riesgos laborales y hoy nos va a brindar un soporte en el tema de cultura HCE. Nos va a compartir algo muy importante que es una metodología de cómo vamos a evaluar a las empresas o cómo las empresas podemos medirnos frente a cómo está nuestro nivel de cultura HCQ. Entonces, ahora bienvenida, muchas gracias. Hola a todos, buenas tardes. Como ya les compartió su compañera, mi nombre es Aura Jimena León y en esta sesión vamos a hablar acerca de un concepto muy interesante en el ámbito de la cultura de la seguridad, es la curva de Bradley. Entonces, a lo largo de la capacitación vamos a ver este modelo y cómo nos puede ayudar a entender la cultura de la seguridad y cómo llevar esa sostenibilidad en el tiempo para asegurar ese objetivo de cero accidentes en nuestra compañía. Muchas gracias por su atención. Gracias, Aura. Bueno, yo voy a hacer una muy pequeña introducción. Les quiero compartir aquí un logo nuevo que estamos estrenando, es parte de la imagen corporativa de nuestro proceso HSQ. Y resulta que nosotros, no sé qué tan observadores sean, no sé si aquí hay muchas personas que deben tener una habilidad de atención al detalle, pero no sé si se han fijado que nuestro logo del SIC es un botoncito. Es un botoncito, pero no de apagado, sino de encendido. Y este año en nuestro eslogan quisimos incluir una frase que hace referencia a cómo activamos nuestra conciencia y cómo cada acción de nosotros cuenta en lo que hacemos. Entonces es importante que reconozcamos estos mensajes, que los vivamos y el mensaje de cultura al día de hoy es orientado a eso, en cómo nosotros estamos presentes, cómo no actuamos en modo automático, porque muchas veces por las redes sociales, por las ocupaciones, por distintas cosas que nos sobrecargan, nos olvidamos del entorno y no somos conscientes de cómo cada acción de nosotros está impactando en el día a día. Entonces, el proceso de HSQ tiene un reto muy importante y es afianzar esa cultura HSQ. Datalog es una empresa que este año está cumpliendo 35 años y en estos 35 años seguramente ha construido muchas cosas. Venimos con unos sistemas de gestión certificados hace mucho tiempo y en ese momento los sistemas de gestión ya son un debe para cualquier empresa. Si una empresa no está certificada en normas ISO, no existe. Pero nosotros ya tenemos que subir de nivel. Nosotros tenemos que subir de nivel e ir más allá de cumplir un requisito, de cumplir un estándar, de que nos vaya súper bien en auditorías. La idea es poder avanzar, la idea es poder como equipo de trabajo estar cohesionados y hablar en el mismo lenguaje en términos de cultura. En ese orden de ideas, como saben, la palabra cultura pues tiene inmersos muchos elementos. Cultura hace referencia a valores, a tradiciones, comportamientos, formas de interacción.
identidad, percepciones, prácticas y creencias. Son muchas palabras, pero lo interesante de todo esto es que haya una cohesión y que todo esto se comparta en un grupo de trabajo, que sean comunes, que realmente como grupo nos veamos identificamos en que todos actuamos de la misma forma. Y es por esto que Datalog en este momento se interesa por fortalecer la cultura, pero en los temas de HSEQ. ¿Cómo lo puede lograr una compañía? ¿Cómo logramos que esa cultura HSEQ esté consolidada? Eso se logra cuando las empresas realmente atribuyen ese valor a operar, a prestar un servicio siempre cumpliendo los estándares HSEQ por encima de todo y generan esa identidad en términos de comportamientos. ¿Qué más debemos hacer? Incorporar esa seguridad en toda la cadena de valor. Recuerden que la cadena de valor es todos esos actores que están antes de la prestación del servicio, durante y después. Eso incluye a contratistas, eso incluye a proveedores. ¿Cómo nosotros visibilizamos esa seguridad en toda la cadena de valor? ¿Cómo resaltamos la seguridad como un valor organizacional? Desde el equipo gerencial, en la cabeza de José Luis, estamos trabajando en visibilizar más en esos valores corporativos el tema de la integridad, el tema de la seguridad, el tema del valor de las personas como actores en el día a día de Datalog y como parte del crecimiento esencial de la organización y de la madurez que debemos tener como compañía. En una empresa que tiene una cultura HSQ consolidada, existen percepciones compartidas sobre la importancia de la seguridad a todo nivel, en todos los cargos. No existen rangos, todos hablamos el mismo lenguaje. Existe una confianza en las medidas preventivas, pero confiar no es solo creerle siempre al DHSQ. Hay que ser propositivos, hay que levantar la mano cuando no estoy de acuerdo y proponer cosas nuevas para que haya mejora continua. Es cuando se observa una actitud y un comportamiento positivo en las personas. ¿Y por qué resalto actitud? Porque muchas veces, sin quererlo, somos resistentes al cambio, porque muchas veces sin quererlo, cuando nos recuerdan que debemos cumplir un procedimiento, una norma, un estándar, nos quejamos, lo recibimos de mala forma, decimos no me avisaron, decimos yo no estaba al tanto, pero ¿para qué tanto trabajo? Tenemos que cambiar de actitud y eso se ve reflejado en el día a día, pero es muy importante que seamos conscientes de cómo estamos siendo receptivos frente al cumplimiento de los estándares. Cuando hay cultura HSQ consolidada, cuando las personas que lideran esos equipos de trabajo conocen los estándares HSQ y fomentan su cumplimiento. Todos los que tenemos equipos de trabajo a cargo tenemos que hablar el mismo lenguaje. Cuando las personas de la empresa demuestran interés en hacer las cosas bien, ¿podemos equivocarnos? Claro, somos humanos, pero al otro día quiero corregir y quiero mejorar. Y por último, es una expresión de la cultura organizacional. Como les decía, Datalog tiene muy formada su cultura. Seguramente cada uno ya sabe y se mueve muy fácil en Datalog, en los procesos, ¿viste? Ya sabe con quién dirigirse, ya sabe qué hacer, pero siempre hay cambios y hay que estar muy alerta de esos cambios. Y lo que queremos visibilizar ahorita es cómo desde todos los elementos que se trabajan en la seguridad, en la salud, en el medio ambiente y en el mismo rol de nosotros, nuestra acción cuenta. Y ese es el mensaje que queremos compartirles. Parte del mensaje de nuestro eslogan del Sistema Integrado de Gestión es: activa tu conciencia en tu salud, en tu bienestar, cada acción cuenta. Nadie más. Podemos saturarlos de correos recordándoles que hagan seguimiento a sus condiciones de salud, recordándoles que nos envíen un registro firmado. Finalmente, el autocuidado viene de ustedes. Entonces, realmente la acción que cuenta es su voluntad. En la seguridad, cada acción cuenta. ¿Quién toma la decisión de prevenir un accidente? Nosotros mismos, cuando estamos omitiendo una norma de seguridad o cuando estamos alertando a nuestro compañero de que no cometa un acto inseguro. ¿Cómo cuentan nuestras acciones en nuestro planeta? Haciendo parte y reconociendo los impactos que generan nuestras acciones en las actividades diarias. Y en nuestro rol, pues obviamente en nuestra razón de ser en Datalog, en nuestra razón de ser, en la función que tenemos, en el rol que tenemos en nuestros equipos. Voy a compartirles aquí una breve imagen y básicamente esta imagen quiere representar cómo pueden llegarse a comportar las personas cuando nos exponemos a un peligro. Y resulta que pasa lo siguiente. Los peligros están presentes siempre, los peligros están presentes en todos los escenarios. Las personas que conocen las definiciones saben que peligros los tenemos desde que nos levantamos de la cama hasta que nos acostamos a dormir. Pero resulta que hay personas que identifican el riesgo de exponerse a ese peligro, lo ven y hay personas que no lo ven, ¿cierto?
Cuando la persona no lo ve, cuando no ve ese riesgo, cuando no lo reconoce, es cuando llega a presentarse una desviación. Y la desviación puede llamarse accidente, incidente, impacto ambiental, falla operacional. Pero resulta que también hay unas personas que sí identifican el riesgo, lo ven, pero resulta que la forma de percibirlo no es muy clara, no lo entienden. Entonces puede que el riesgo esté ahí, pero si no lo entiendo, finalmente, ¿qué pasa? Que voy a estar expuesto a que se materialice. ¿Y a qué me va a llevar esto? Otra vez a que haya una afectación, un accidente, un impacto ambiental o una falla operacional. Tenemos otro grupo de personas que dice, sí, yo percibo el riesgo y lo entiendo, pero arriesguémonos. Eso nunca ha pasado en Datalog. Yo siempre he trabajado así y nunca me ha pasado nada. Entonces voy a aceptar el riesgo. Y resulta que lo aceptamos y eso también se materializa en un accidente, incidente, impacto ambiental o falla operacional. Y por último tenemos ese grupo de personas que definitivamente no toleran el riesgo y eso representa un comportamiento seguro. Y ahí es donde nosotros queremos llegar. ¿Qué tipo de personas somos? Eso es una pregunta que con la metodología que nos va a explicar ahora seguramente lo vamos a resolver o vamos a tener por lo menos una idea de en qué nivel estoy yo de tolerancia al riesgo. Lo que quiero invitarlos el día de hoy es precisamente que todos identifiquemos qué elementos nos van a ayudar a que adoptemos ese comportamiento seguro y que todos estemos aquí, donde lo vemos. Todo Datalog debe estar identificada como personas que adoptan comportamientos seguros. Ya para terminar, recordarles que el tema de la constancia, el respeto por las normas y la dedicación para que cada paso que demos sea de manera segura, con calidad y sin afectar al medio ambiente, debe ser parte de nuestra identidad al pertenecer a Datalog. Si yo soy consciente que estoy adoptando comportamientos inseguros, que de pronto nuestro compañero lo está adoptando y nunca le he dicho nada, es momento de levantar la mano y hacerle caer en cuenta. Nuestros clientes, compañeros y equipos de trabajo deben ver reflejada esa disciplina en nuestro actuar y siempre mostrar la importancia de ser una réplica, de modelar con el ejemplo. Queremos que las personas de Datalog cuando salgan, cuando decidan emprender otros proyectos, lleven esa identidad a sus familias, la incorporen en su día a día y realmente actuemos de forma preventiva. Era una breve introducción, Laura. Te doy la palabra para que puedas explicarnos la metodología. Adelante. Bueno, muy buenas tardes a todos, todas. Muchas gracias por participar de esta sesión. Como les decía su compañera Mónica, el tema a trabajar para esta jornada es la curva de Bradley. Entonces, no sé si ustedes conocían algo de la curva de Bradley, alguien que de pronto conozca el tema y que lo haya escuchado. ¿Ninguno? No, señorita. Ok, bueno. No, señor. Bueno, vale. Es una metodología que se desarrolló a mediados de los 90 por la empresa DuPont. Entonces, durante esta época, el gerente general de la compañía, él desarrolló un equipo de trabajo al que denominó DuPont Discovery Team y le dio como objetivo investigar posibles alternativas que permitieran alcanzar una mejora sostenible y duradera en la seguridad de las organizaciones. Entonces, el resultado de esa investigación fue esta metodología de la curva de Bradley y reconoce su nombre a uno de los operarios que estuvo participando en esta investigación, el señor Bermond Bradley. ¿Listo? Entonces, como a cultura general, de dónde proviene la curva de la seguridad y por qué adquiere su nombre. Entonces, continuamos, por favor. Esta curva nos permite comprender en qué nivel de seguridad o de cultura de la seguridad se encuentran las organizaciones y poder emprender las acciones que llevan a un nivel más avanzado de esa cultura de seguridad. Realmente lo que buscamos en este ejercicio es determinar un punto de partida que identifiquemos en qué nivel, como decía su compañera, en qué nivel nos encontramos, en qué fase de la curva de Bradley nos encontramos y cómo podemos emprender acciones para garantizar que lleguemos a la última fase, que es esa fase de sostenibilidad, de poder sostener nuestra cultura de seguridad y garantizar
ese 0 accidente en nuestros indicadores anuales. Entonces, con el tiempo, la metodología, la curva, pues ha servido de un indicador importante para clasificar el grado de madurez de la cultura organizacional. Y la empresa DuPont propone esta metodología a través de 3 ejes fundamentales. El primero, el del liderazgo como rol esencial en la transformación cultural, que es un paso muy importante que ustedes ya como empresa han iniciado. La organización como un sistema y analizar los procesos y actividades. Es muy importante tener en cuenta lo que les decía su compañera, que se vienen presentando cambios en la compañía, ¿cierto? Y nosotros debemos estar atentos porque los cambios se mueven a diario y nosotros no podemos quedar atrasados o rezagados, ¿cierto? Y menos si la compañía la que está liderando el proceso, nosotros debemos participar de ese proceso. Esta es la curva de Bradley, se las presento. Esta curva se compone de 4 fases, ¿sí? La primera fase es la fase reactiva, la segunda la fase dependiente, la tercera la fase independiente y la cuarta la fase interdependiente. Si nos damos cuenta, si nos fijamos, esta curva ilustra una relación entre los accidentes y la cultura empresarial y proporciona la manera de evaluar esa cultura de seguridad. Si nos damos cuenta, al inicio, si la leemos de izquierda a derecha, nos damos cuenta que la tasa de lesiones disminuye en la medida en la que nos vamos moviendo de fase. ¿Sí se dan cuenta? ¿Dónde es más alta la tasa de lesiones? ¿En la fase 1, la fase 2, la fase 3 o la fase 4? En la parte 1, en la parte reactiva. En la fase reactiva. ¿Por qué sucede esto? Resulta de que esta curva nos está definiendo comportamentalmente cada fase, cómo se reacciona, cómo actúa. En esta fase, ¿qué ocurre? Es una fase reactiva, como su nombre lo dice, se actúa por instinto natural. Entonces son esas empresas donde la producción es lo primero, viven para producir, 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 y el tema de la seguridad es algo que no es tan importante. Entonces son reactivas, empiezan a trabajar el tema de la seguridad cuando suceden eventos, cuando la gente se accidenta, cuando tuvimos una auditoría y se generaron hallazgos, cuando hicimos una inspección de seguridad y generamos hallazgos, ¿sí? Entonces, en consecuencia, la seguridad es principalmente una cuestión de azar. Entonces, los accidentes se consideran parte inevitable del trabajo diario, es decir, los accidentes van a ocurrir porque estamos expuestos a ellos, como nos explicaba Mónica en su gráfica. Entonces, acá el accidente en cualquier momento puede pasar. No tenemos controles, no hay motivación. En la fase 2, que es la fase dependiente, ¿qué pasa con esta fase? Esta fase se fundamenta en normas, supervisión, seguridad basada en reglas. Entonces, la organización trabaja con procedimientos, con estándares, tienen sus matrices de peligros, tienen sus controles, les hacen seguimiento a sus controles, ¿cierto? Tienen a sus trabajadores y están pendientes de ello y que cumplan las normas. Pero ¿qué pasa acá? El trabajador solamente los cumple cuando está la persona de seguridad encima. Si no, no lo cumple. Entonces, si tengo a mi segurito al lado, entonces me pongo los elementos de protección personal. Si tengo a mi segurito al lado, desarrollo las prooperacionales de los equipos. Levanto entonces también los ATS o los registros de trabajo seguro. Si lo tengo al lado, entonces desarrollo mis actividades como me lo dice el procedimiento, ¿sí? De lo contrario, pues yo vine a trabajar, me contrataron para trabajar. Entonces, tanto la fase 1 como la fase 2, ¿qué creen que tipo de motivación pueden tener estas empresas, estos trabajadores? Producción. Solo la producción, ¿cierto? Entonces es una motivación extrínseca. En la cultura de la seguridad son empresas o son trabajadores, aquí se ubican los trabajadores que tienen motivación extrínseca. Es decir, el cuidado
viene de parte de otras. Otras personas intervienen en mi seguridad. Yo solamente vine a trabajar. Si el otro está pendiente de mi seguridad, chévere. Pero por mí no. A mí me pagan por producir. ¿Listo? ¿Claros hasta ahí? Sí, señora. Sí, señora. Correcto. En la fase 3, fíjese que en la fase 3 es la fase independiente. Acá la motivación es intrínseca. Entonces, ¿qué ocurre en esta fase? En esta fase, la persona es responsable por su seguridad, entiende el autocuidado, el amor propio, se cuida, ¿sí? Desarrolla las actividades y los procedimientos porque tiene amor propio, porque sabe que debe cuidarse, que debe cuidar su salud, internaliza los valores de la empresa, sigue normas, ¿sí? Reconoce que de parte de ella está su seguridad, ¿sí? Que de ella depende el trabajo sea seguro o no. Entonces esa motivación es intrínseca. Yo me cuido, yo me quiero, yo me amo, tengo una autoestima alta, ¿cierto? Entonces es una cultura de autocuidado, es una cultura que genera amor propio. Y por último encontramos la fase 4. Entonces en la fase 4, que es una fase interdependiente, es una fase que va más allá de ese cuidado o ese autocuidado, está asegurado por una motivación trascendente. Entonces es una responsabilidad compartida. Acá en este punto la empresa, los trabajadores perciben la salud y la seguridad en el trabajo como un valor común, basado en el comportamiento en la cooperación de los equipos. Entonces, la seguridad no es solamente de mía, es también de mi equipo de trabajo, de los directivos, de los mandos medios, de los operadores, ¿sí? Entonces, en este punto es cuando nosotros entendemos, ¿sí?, que la seguridad hace parte de nuestro WIP, hace parte de nuestro ADN empresarial. Como decía su compañera, acá en este punto es cuando nos reconocen que vengo de Datalogy independientemente del cliente donde yo esté desarrollando mi actividad, los valores corporativos y las conductas de seguridad las voy a llevar. Entonces, en este punto es a donde queremos llegar. Este es el punto máximo donde logramos la sostenibilidad de la seguridad, la cultura de la seguridad se mantenga y por ende ese indicador en cero de la accidentalidad. Entonces, por esa razón es que el indicador o la curva, si ven que a medida que se va alejando, es posible mantener un indicador en cero, ¿cierto? Porque ya en la última fase, ya el compromiso no es solamente de una persona, sino que el compromiso es de quién, de parte de quién es el compromiso en esa fase 4. De todos. De todos, ¿cierto? De todos como equipo de trabajo, todos nos cuidamos a todos, ¿cierto? Es muy importante también destacar que cuando llegamos a esta fase 4 del cuidado de todos, no es solamente nosotros como organización, sino también cuidar a los que interactúan en nuestra organización, el cuidado al cliente, el cuidado al visitante, el cuidado al contratista, ¿sí? Entonces, todas las personas que intervienen conmigo, con mi empresa, dentro del desarrollo de mis actividades, hacen parte de esta fase. ¿Cómo lo hacemos? A través de procesos de inducción, de formación, ¿sí?, y de sensibilización, porque es muy importante que esta metodología o esta cultura de seguridad la llevemos todos en cada uno de nuestros procesos. Un poco como para el anterior, por favor. Entonces, como para resumir un poco y para llevarnos un poco el tema, esta fase reactiva, entonces ya sabemos que es una seguridad basada en ¿qué? En el instinto, ¿sí? Entonces acá los trabajadores hacen parte del problema, no de la solución. ¿Usted cree que el principal factor interviene en los accidentes es la mala suerte? Me tocó, fue el día. Se producen accidentes y se actúa posterior aplicando medidas precipitadas y no dirigidas a la raíz del problema. Entonces aquí es donde hacemos pequeñas correcciones, ¿sí? Porque surgió el accidente, entonces toca recoger el cable,
hay que ajustar acá, hay que entregar el EPP que es, ¿sí? Pero realmente se quedan ahí en esas actividades pequeñas que lo único que hace es medio corregir el daño para que no, para entregar una versión o para entregar un informe de que se hizo algo, ¿sí? Pero realmente en esta fase reactiva no estamos haciendo absolutamente nada de seguridad, estamos solamente por cumplir. En la fase dependiente, seguridad basada en la existencia de superiores, entonces acá lo que decía, son empresas que cuentan con sus procedimientos, cuentan con sus estándares, hacen sus inspecciones, tienen sus elementos de protección, pero funcionan solamente cuando existe un supervisor encima. Entonces las personas, el día que no llegó el CISO, entonces ese día no se pusieron los elementos de protección personal, ese día no llenaron permisos de trabajo, ese día entonces no inspeccionaron los equipos. ¿Qué otras cosas pueden suceder en una empresa donde estén en fase dependiente? ¿Cómo se comportan esos trabajadores? Recuerden que en esta fase y en la fase anterior la motivación es externa, ¿no? Es una motivación extrínseca. Entonces, actúo porque es que si no lo hago me sancionan, si no lo hago me pueden echar, si no lo hago entonces ocurre una sanción, ocurre algo, pero no lo hago realmente porque sea o esté dentro de mi personalidad hacerlo, ¿sí? O dentro de motivación hacerlo, ¿listo? Sí, solo quieren cumplir las normas, no se Exactamente. cuidan, no se entiende el peligro que hay alrededor, no se comprende y solo quieren cumplir y si no hay alguien que supervise, pues si el ladrón no se ve, nunca robó. Exactamente. Uh-huh. Sí, entonces fíjese que son tipos de empresas que sean, sí, existen tipos de empresas así, existen trabajadores así, claro que existen trabajadores así. Entonces, llegan y les hacen auditorías y tienen todos los documentos, ¿cierto? Pero su cultura de seguridad, ¿cómo está? No ¿Cómo hay creen ustedes? cultura. No hay cultura, ¿cierto? Todavía no tienen internalizado el tema de la seguridad como tal, ¿cierto? En la siguiente fase, que es la fase del autocuidado, la fase independiente, ¿cierto? En la siguiente diapositiva. Entonces ahí ya nos encontramos otro escenario y es cuando ya encontramos a esos trabajadores que entienden que si llegamos, si nos cuidamos, ¿cierto? Ustedes han escuchado que así como salen de sus casas, tienen que llegar a sus casas. Sí, no, no se ve la siguiente diapositiva, ya la pasaron. No, no la han pasado. Aquí. ¿Se han escuchado que les dicen, así como ustedes salen de sus casas, tienen que regresar a sus casas buenos, sanos? Y entonces estos trabajadores entienden que realmente así como salen de sus casas, tienen que llegar a sus casas, porque en sus casas los espera su familia, su esposa, su mamá, sus hijos, ¿cierto? Y empiezan a adquirir un nivel de seguridad. Entonces ahí sí no me importa que no esté el CISO, que el CISO pidió permiso hoy, que el CISO no vino, que el CISO solamente hay un CISO y no puede estar en toda la empresa a la vez, ¿cierto? Pero entiende que la seguridad depende de él, que de él depende cuidarse. Entonces es muy importante, ¿cierto? Esta fase, porque también aquí es donde empezamos a adquirir como un compromiso hacia esa cultura de seguridad. Y cuando estamos en esa fase, muy posiblemente va a ser más fácil llegar a la siguiente fase, porque ya aquí tenemos una conciencia de cuidado, una conciencia de cuidarnos a nosotros mismos. Y ya en esta fase interdependiente, aquí ya no es solamente una persona. Fíjense que en esta fase ya hay más personas que se cuidan a sí mismas y entienden que mantener esa seguridad no solamente depende de cada uno de ellos, sino que depende de todo un equipo de trabajo que se esfuerza por mantener ese nivel de seguridad, que se esfuerza por estar haciendo esas observaciones del comportamiento, que genera acciones preventivas, ¿sí? Que genera también observaciones que reportan actos y condiciones inseguras, que constantemente están cuidando a su compañero, están pendientes del
entorno, de lo que sucede alrededor, y evita que se realicen actividades, ¿sí?, en las cuales pueden poner en riesgo su vida y la vida de los demás. Entonces, esta fase interdependiente, por eso se dice que en esta fase es una fase de motivación trascendental. Es en esta fase donde se puede asegurar la cultura de seguridad sostenible. Entonces, acá como hacer un repaso para que miremos realmente en qué fase nos podemos encontrar cada uno de nosotros, cada uno como trabajador, en qué fase nos podemos encontrar. Entonces, si nos fijamos acá en esta diapositiva, yo les voy a leer, vamos a hacer el ejercicio igual de izquierda a derecha y nos vamos a dar cuenta cómo funciona o cómo se ve la motivación en cada uno de ellos, el lema que constantemente tienen, digamos, en cada una de esas fases. Entonces, aquí en la primera parte, que es la fase reactiva, la actitud ante los accidentes. ¿Cómo se ve esa actitud ante los accidentes? Entonces, ¿qué dicen esos trabajadores? ¿Qué dicen estas empresas? Los accidentes son normales. No hay motivación, la responsabilidad no se manifiesta, nadie es responsable de nada. El lema que tienen constantemente esas empresas, pues no puedes hacer nada al respecto. No hay actividades y las medidas de prevención son limitadas o no existen. ¿Cuál es la opinión generalizada en esta fase de los trabajadores? Nadie quiere, quien necesita la seguridad laboral. Son empresas en las cuales el nivel de participación de los trabajadores es muy bajo o nulo. Cuando se les pide participar en un COPAS, en un comité de convivencia, cuando se les pide participar como brigadistas, la participación es muy baja. Eso solamente que lo haga el CISO, para eso contrataron el HCE, yo no tengo nada que ver con eso. En la fase 2, entonces, nos encontramos al dependiente, ¿sí? Entonces, acá la actitud ante los accidentes es 0 accidentes, no es realista. O sea, aquí, como sigue siendo una motivación extrínseca, una motivación basada en el que esté alguien ahí, entonces ellos dicen los accidentes en 0 no es nada realista, siempre van a haber accidentes. La motivación es el miedo al castigo. Entonces acá estoy pendiente de que realizo mis actividades o realizo las inspecciones porque me pueden generar una sanción, porque entonces la evaluación de desempeño me van a bajar porque no vine a la capacitación, ¿sí? Miedo al castigo. La responsabilidad entonces recae en la dirección. Entonces acá, si no lo hizo ya, el que van a sancionar es a la empresa, yo no tengo nada que ver, yo vine para trabajar. El lema sigue las normas, porque efectivamente hay unas normas. Actividades, las que realiza la dirección. Y la opinión generalizada aquí en esta fase es la gente de arriba quiere la seguridad laboral. Entonces, ¿quiénes quieren la seguridad laboral aquí en esta fase? ¿De acuerdo a esto? ¿Aló? ¿Los líderes? Los líderes, ¿cierto? El dueño de la empresa es el único que quiere la seguridad o el que maneja la seguridad, ¿cierto? De resto, pues, ahí, estas dos primeras fases es el trabajador que me contrataron para producir. ¿Listo? En la fase 3, entonces, la actitud ante los accidentes, ¿cómo se mide? Entonces, 0 accidentes si es posible. La motivación, ¿qué me motiva aquí en esta fase? Entonces, mi salud, el cuidado, la seguridad, el amor propio, ¿cierto? La responsabilidad, entonces acá, cada persona asume su responsabilidad en esta fase, en la fase 3. El lema, cuídate tú mismo. Actividades personales, entonces acá asisto a mis capacitaciones, me formo, identifico las áreas en las que tengo que fortalecer porque yo entiendo que si no conozco cómo actuar en un procedimiento, pues me puedo accidentar, todo yo. Y la opinión generalizada es la seguridad es un asunto que me concierne a mí. ¿Sí? Entonces acá todavía somos yo me cuido, yo hago, yo entiendo, ¿cierto? Pero si nos vamos a la cuarta fase, que es la
trascendental. Entonces, aquí nos damos cuenta que la actitud ante los accidentes es que 0 accidentes es el objetivo. ¿Sí? Acá la meta es 0 accidentes. ¿Cuál es la motivación? El espíritu de equipo, los valores compartidos. Cuando nosotros entendemos los valores de la empresa, los vivimos, generamos ese sentido de pertenencia, ¿cierto? Es aquí donde nosotros empezamos el proceso de sostenibilidad. Responsabilidad es compartida, es una responsabilidad de todos, de todo el grupo. Todo el grupo está dentro del proceso de la responsabilidad. El lema en esta fase normalmente es: nos necesitamos unos a otros, nos cuidamos unos a otros, nos ayudamos unos a otros. Las actividades que se realizan son actividades en equipo. Y aquí en esta fase, la opinión generalizada es: la seguridad laboral es un asunto que nos concierne. ¿Sí? Es un asunto de todos. ¿Listo? Si nos damos cuenta, en esta curva de Bradley, las empresas con accidentes frecuentes se encuentran siempre ¿en dónde? En la primera fase, ¿cierto? En la fase reactiva. Y en la cuarta fase se encuentran las compañías que apenas tienen accidentes o no producen accidentes en absoluto, ¿cierto? ¿Por qué sucede eso? Cuéntenme. ¿Por qué sucede que sea en esta parte, en la fase 1, que sucedan los accidentes, en la fase 4, la cantidad de accidentes sea mínima, sea nula? En la cuarta, porque hay un trabajo de internalización de la seguridad por parte de la empresa, donde a través de, no sé, capacitaciones, cursos recurrentes, entonces las personas se van dando cuenta que la seguridad es importante. Lecciones aprendidas, bueno, ese tipo de cosas. Creo que desde las primeras etapas, los trabajadores no tienen conciencia a sí mismos de que si hay algo que está estipulado en la empresa es para protegerlos a ellos. Entonces, entre menos responsabilidades nosotros tengamos y menor entendimiento hacia lo que me puede afectar, van a aumentar la posibilidad o la probabilidad de que se genere un accidente, mientras que cuando ya estamos en la fase 4, es una fase donde ya nosotros somos conscientes del autocuidado que debemos tener, somos conscientes que si incumplimos alguna norma o algo así, nos podemos afectar directamente. Esa sería la fase 3, ¿no? Ya la fase 4 es cuando ya todos en equipo nos cuidamos unos a otros. Entonces es importante que fíjense, la fase 3 es esa fase que tú mencionas de autocuidado, de que soy consciente de que la seguridad depende de mí, pero ya la fase 4 es cuando ya estamos todos en la misma sintonía y entendemos que la seguridad es trabajo de todos en la compañía, ¿sí? No uno solo, no solamente el Departamento de Seguridad y Salud en el Trabajo y Ambiente, de cada uno en cada puesto de trabajo, y cómo también desde mi puesto de trabajo aprendo a conocer el trabajo del otro y a cuidar al otro. Entonces, por lo mismo, porque la seguridad depende de todos, ¿cierto? Acá la siguiente diapositiva, entonces, si se fijan aquí, sacamos como las preguntas de cada fase y nos ponemos a revisar, por lo menos en la primera pregunta, nos define: los accidentes son normales, se consideran como parte del trabajo diario. Esa es fase 1, ¿cierto? Empresa fase 1, o sea, los accidentes ocurren, es normal, ¿sí? Son reactivos, solamente empiezan a desarrollar actividades de seguridad en el momento en el que lo requieran. De resto, no, si nunca han sufrido accidentes, nunca van a pasar. Llevamos cuántos años trabajando y no hemos tenido ningún accidente, entonces seguimos como vamos. La segunda, 0 accidentes, no es realista, que es la segunda fase, ¿cierto? Se acepta la ocurrencia de accidentes enfocándose en cómo podría evitar que se repita. Entonces, en esta fase es cuando desarrollamos o tenemos un accidente y le hacemos un análisis de causas, pero solamente a lo que dio lo inmediato, pero no nos vamos a la causa raíz para determinar realmente si
queremos que vuelva a ocurrir, o si empezamos a generar realmente esas acciones correctivas que permitan que no solamente no vuelva a ocurrir, sino que las personas empiecen a generar conciencia de estas actividades. La fase 3, que los accidentes o cero accidentes sí es posible. Aquí ya se analizan las causas básicas y se determina realmente que no pueden volver a ocurrir. Y cero accidentes es el objetivo, es bajo ningún aspecto se asume el riesgo de un accidente, que está muy relacionado con la gráfica inicial que nos mostraban al principio de la presentación, ¿cierto? Es aquí donde debemos llegar, ¿sí? A identificar esos riesgos y actuar, a ser proactivos, dejar de ser reactivos y empezar a ser proactivos. En la motivación, entonces, nos damos cuenta que también en cada fase encontramos un tipo de motivación, ¿cierto? Entonces, en la fase 1, pues, aquí sí definitivamente no hay ninguna motivación, ¿cierto? Para trabajar en prevención de accidentes, no se sienten parte de la seguridad, o sea, definitivamente aquí nada que ver. Si no existen accidentes, nunca vamos a pensar en que la seguridad es importante. En la fase 2, el miedo al castigo, al que me vayan a generar un descargo de pronto. Entonces las personas actúan siguiendo normas exigentes solo para evitar problemas con la empresa y hacen lo que se les ordena mientras estén supervisados. Cuando no hay supervisión encima, entonces definitivamente acá no existe. La fase 3, entonces el cuidado, el autocuidado, la propia salud, la seguridad. Las personas velan por su propia seguridad, por un valor individual, se preocupan por seguir las normas y proponen mejoras para evitar posibles lesiones en las personas. Y en la fase 4, el espíritu de equipo, valores corporativos, personas reconocen a la prevención como parte de su trabajo y toman la seguridad como una manera de hacer las cosas. Entonces, entornos seguros de trabajo. Acá es un recorderis, esta es un resumen de esa motivación por cada fase, entonces si nos damos cuenta es un resumen igual del tema. Entonces hablamos de la falta de motivación para la primera fase, el miedo al castigo para la segunda fase, el enfoque personal de la seguridad para la tercera y la cultura de seguridad para la cuarta fase. Acá en este momento me quiero detener porque es muy importante que nosotros reflexionemos frente a estas dos preguntas, tanto si somos trabajadores o si somos directivos. Entonces quiero que tomemos un minuto de nuestro tiempo para que pensemos en estas dos preguntas. No la vamos a contestar acá, ya al finalizar de la capacitación nos van a enviar un link y ahí vamos a poder determinar, vamos a poder contestar, y es muy importante que lo hagamos de forma veraz, de forma consciente, y determinemos realmente en qué estado nos encontramos para poder determinar ese punto de partida de esa cultura de seguridad de acuerdo a esta metodología. Entonces, las dos preguntas que quiero que nos hagamos son las siguientes. ¿Dónde nos podemos situar nosotros mismos como empleados? ¿Y dónde vamos a situar a nuestros supervisores directos? Estamos en la siguiente diapositiva. Y la misma pregunta la vamos a hacer para los directivos. Entonces, los directivos o los supervisores, ¿dónde situarían al personal que tienen a cargo y dónde se situarían ellos mismos, ustedes mismos como directores o supervisores? Entonces vamos a pensar un poco en esas dos preguntas, cómo nos situamos nosotros mismos y a dónde situamos al otro. Si soy trabajador, ¿dónde sitúo a mi director, a mi supervisor? Y si soy director, ¿dónde sitúo a mi trabajador? Vamos a pensar un rato en esta pregunta y vamos a tenerla interiorizada, porque es muy importante que esta información llegue a Datalog para que podamos determinar esas acciones preventivas, esas acciones correctivas que nos van a llegar a esa sostenibilidad en la cultura de la seguridad. En la siguiente diapositiva también vamos a encontrar otras preguntas que son importantes para que revisemos. ¿Quién me quiere colaborar con la pregunta?
La primera, ¿en qué punto de la curva de Bradley se encuentra Datalogue actualmente y qué planteamientos? Bueno, acá es en qué punto de la curva y digamos que eso, qué planteamientos es determinar por qué pensamos nosotros que se encuentra en ese punto de la curva. ¿Listo? La siguiente pregunta. ¿Qué acciones pueden derivarse de esta situación? Más duro, por favor. ¿Qué acciones pueden derivarse de esta situación? Ajá. La siguiente. ¿Cómo podemos promover que las personas se vean a sí mismas como parte de un equipo? ¿Y qué normas y reglamentos pueden contribuir a crear una cultura corporativa segura? La siguiente. ¿Qué puede hacer la dirección para respaldar el cambio cultural? Y la siguiente. ¿Cómo puede el liderazgo adquirir mayor protagonismo y fomentar el cambio en nuestra compañía? Quiero que se lleven esas preguntas. Por el tiempo no vamos a alcanzar a contestarlas acá, pero es importante que no las llevemos. Así podemos tomar un pantallazo, porque es importante que nosotros participemos en esa cultura de seguridad, ¿cierto? De nosotros depende, somos el engranaje de esta cultura de seguridad. Entonces, cuando nos mencionaban el tema de la cultura de seguridad, fíjense que es muy difícil tener una definición clara de qué es cultura de seguridad, pero la cultura viene de dos cosas, ¿cierto? Se pueden unir lo tangible y lo intangible. Lo tangible es lo que vemos, las señalizaciones, los procedimientos, pero lo intangible es lo que nosotros estamos trabajando acá, es esa motivación, es ese querer hacer las cosas correctamente. Entonces es importante que nosotros lo llevemos y permeemos también en nuestras vidas, que lo llevemos para nuestra familia, que lo trabajemos en nuestro puesto de trabajo, ¿cierto? Este tipo de motivación que nos va a permitir también crear esa imagen o esa identidad corporativa que nos identifique como una marca de trabajo seguro, una cultura de seguridad que se promueve a partir del desarrollo y de la participación de cada uno de ustedes. Hay algunas actividades aquí que menciono, digamos, son actividades, pueden ser aisladas, como pueden ser traídas al programa de cultura, pero son algunas de las actividades que podemos proponer dentro de nuestros puestos de trabajo para garantizar que esa cultura de seguridad se pueda empezar a gestionar. Una de ellas es observar las condiciones en las cuales se realiza el trabajo y reportar cualquier condición subestándar, cualquier condición insegura o cualquier acto inseguro. Estableciendo procedimientos seguros de trabajo, usando los elementos de protección personal, implementando canales efectivos de comunicación, efectivos y asertivos de comunicación, interesándose tanto por la seguridad propia como la de sus compañeros de trabajo, siguiendo las normas establecidas de acuerdo al trabajo que se esté realizando en el momento o los que se realicen en la compañía y capacitando a los trabajadores y reducir los actos inseguros. Es muy importante que empecemos a desarrollar cultura de seguridad en cada uno de nuestros puestos de trabajo. Acá nos damos cuenta que se fija qué sucede en esta gráfica. ¿Qué pasa en esta gráfica que es diferente a la anterior? Es invertida, está asociada a la productividad. Ajá. Si se fijan que acá la curva es ascendente, la otra era descendente, esta es ascendente. Entonces, hacia la izquierda va subiendo, ¿cierto? ¿Por qué sucede esto? Cuando creamos una cultura empresarial, ¿qué sucede? Pues según la curva hay mayor calidad, productividad y crecimiento en la empresa. Exactamente. O sea, ya cuando tenemos una cultura de seguridad ocurre los incidentes, ese objetivo de seguridad de indicador cero de accidentalidad es posible, ¿cierto? Y cuando trabajamos de forma segura, que sabemos que nos cuidamos unos a otros, que podemos estar tranquilos realizando nuestras labores, entonces, ¿qué pasa con la productividad? Aumenta, ¿cierto? Así es, correcto. Entonces,
Si ven, esta variante de la curva de Bradley demuestra que cuando más se desarrolla la cultura de seguridad, más preparada está la empresa para el futuro y más resiliente. Es más resiliente, es decir, cualquier cambio que pueda venir del exterior nos puede afectar, pero nosotros tenemos las herramientas para hacerla una oportunidad, no una amenaza, ¿sí? Está más cercana o centrada, digamos, al tema de la calidad, mejorar procesos, siempre en pro de la mejora continua. Entonces, nuestra curva de Bradley en la compañía debe ser capaz de cambiar y por lo tanto afrontar el futuro a partir de la tercera fase. Es decir, si ya entiendo y si ya nosotros conocemos que estamos en esa tercera fase, va a ser mucho más fácil lograr llegar a esa cuarta fase, que es una fase de proyección, es una fase trascendental, ya es una fase en la que no podemos echar para atrás, es una fase en la cual nosotros nos vamos a volver ejemplo, ¿cierto? Mejoramos la calidad y la productividad que van de la mano de un mejor desempeño de todos nuestros trabajadores. Ya como tarjeta de repaso, vamos a ver cómo nos va en esta actividad, no sé si alguien nos quiere colaborar. Vamos a leer algunas situaciones que se nos pueden presentar en las empresas y vamos a identificar en qué fase se encuentran. ¿Quién me quiere colaborar? Una persona realiza una tarea sin utilizar los EPP obligatorios. El compañero le advierte que debe utilizar estos elementos para minimizar el riesgo y cuidarse, y esta persona hace caso omiso sin darle importancia y continúa con su tarea. ¿Qué cambiaría de esta situación para mejorar en la curva? Bueno, primero, antes de qué cambiaría, entonces, ¿en qué parte de la curva se colocaría aquí este trabajador? El que advierte está en la fase 4 y el que hizo caso omiso está en la fase 1. La 1, ¿cierto? Muy Correcto. bien. Muy bien, reactivo, así es. ¿Qué podemos cambiar en esta situación para mejorar la curva? ¿Qué creen? Sensibilizar al señor que hizo caso omiso, capacitarlo. Muy bien, exactamente. La siguiente. ¿Quién me colabora? Una persona no se encuentra utilizando los EPP mientras realiza la tarea y al observar que se acerca un supervisor, se los coloca rápidamente para que éste lo vea. Una vez que el supervisor se retira del sector, vuelve a sacarse los EPP y continúa trabajando. ¿En qué fase se encuentra ese trabajador? Fase 2. Muy bien. Dependiente. Muy bien. ¿Qué cambiaríamos en esa situación entonces? ¿Cómo podemos mejorar esa situación? Recordándole a los trabajadores que la importancia de los elementos de protección personal no es por cumplir la norma o porque de pronto no me sancionen, sino porque son elementos que me protegen, protegen mi seguridad, protegen mi vida y me permiten llegar igual que como salí de mi casa. Muy bien. Muy bien, muchas gracias. Siguiente. ¿Quién me colabora? Una persona se encuentra trabajando y utilizando los EPP correspondientes. En un momento se le acerca otro compañero o compañera a realizar la misma tarea, pero sin utilizar los EPP. Esta primera persona se da cuenta de la situación, pero no le dice nada y continúa trabajando. ¿En qué fase se encuentra? La 3. La 3. Independiente, muy bien. ¿Cambiaríamos algo de esta situación para mejorar la curva? Recuerden que si estamos en la 3 podemos llegar a la 4. ¿No? ¿Qué podemos hacer ahí? Pues seguimos en lo mismo, lo que dijo Valentina y todo, o sea, sensibilización y explicar a las personas que la seguridad realmente es porque debe ser tomada como
como algo que nosotros, no por cumplirlo, sino porque queremos llegar nuevamente a la casa a volver a ver a nuestros hijos, a nuestra señora, etcétera, la mamá, el papá. Muy bien. Acá, ¿quién me colabora? Bueno, una persona se encuentra trabajando y utilizando los EPP correspondientes. En un momento se le acerca a otro compañero o compañera a realizar la misma tarea, pero sin utilizar los EPP. Esta primera persona se da cuenta de la situación y le dice que se coloque los EPP con el objetivo de que no sufra ningún accidente ni provoque accidentes a los compañeros. ¿En qué fase nos encontramos? 4. Muy bien. Aquí la pregunta de abajo, pues no sobra porque siempre hay mejora continua, ¿cierto? Pero la idea es mantener y sostener, ¿cierto? ¿Tenemos más preguntas? En un pasillo secundario se produjo un derrame de agua. La persona que lo provocó no hizo nada y siguió con sus tareas. Otro compañero pasó por ese pasillo, resbaló y cayó provocando una lesión leve en su muñeca. Las personas siguieron trabajando sin modificar nada. ¿En qué parte de la curva colocaría esta situación? ¿En cuál? Fase 1. Fase 1. Ujú. Activo. Bueno, y la siguiente. En un pasillo secundario hubo un derrame de agua, la persona que lo provocó no hizo nada y siguió con sus tareas. A lo lejos se ve que se acerca un gerente, rápidamente vuelve al lugar del derrame, lo señaliza y se dispone a secar el suelo. Fase 2. Fase 2, muy bien. Aquí es reactivo, pero también está en la parte dependiente. Muy bien. ¿Hasta aquí alguna pregunta, alguna observación? ¿Tienen alguna consulta en la cual les pueda colaborar? No, señorita, gracias. Sí pudimos comprender las fases, sí pudimos determinar, sí pudimos establecer y reflexionar un poco en qué fase nos encontramos. Sí, correcto. Sí, Sí, señora. es posible que al terminar la capacitación nos envíen el link, podemos nosotros ya de forma reflexiva dar una respuesta veraz, una respuesta consciente del estado actual en el que nos encontramos para poder darle herramientas a la empresa para que construya esas mejoras, esas acciones que nos permitan llegar a esa fase 4 de sostenibilidad, de garantizar esa cultura de seguridad en Datalog. Sí, correcto. Muy bien. Entonces yo pienso que el objetivo de la capacitación se ha cumplido. Muchísimas gracias por su atención. Si tienen alguna observación, alguna consulta adicional, con mucho gusto. Sí, Aura, muchas gracias. Acabamos de compartir el link en el chat. Como dice Aura, hoy la evaluación pues tiene dos objetivos. Pues, la asistencia, como saben, es parte de nuestra cultura, asegurar que todos estemos presentes, pero también es una encuesta, ¿sí? No es conceptos técnicos, pero sí queremos que todos se tomen el tiempo de responderla, que evalúen, como dice Aura, en qué posición están, cómo persiguen a la empresa, cómo persiguen a sus superiores, de la forma más sincera, más transparente. Entre más información nos brinden, más tendremos herramientas para poder abordar oportunidades de mejora y para mantener las cosas que nos han funcionado en este camino de asegurar los procesos cumpliendo estándares HSEQ. Entonces, pues de nuevo, ahora muchas gracias a todos los que participaron, a Jorge, a Néstor, Diana, Karina, muchas gracias, muy chévere la interacción y esperamos que en los próximos espacios estén presentes y que nos aporten con sus ideas y comentarios. Es todo por hoy. Muchas Muy gracias. amable. Bendiciones, Gracias. gracias. Muchas Feliz tarde. gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.